nuestros especialistas tengan amplia experiencia en la cancha, en la práctica. Y literalmente, Uriel la tiene en la cancha, ¿no? Básquetbol, artes marciales mixtas, una decena de atletas de primer nivel reconocidos que has acompañado de manera individual, impartiendo cursos de Isaac en diferentes ciudades. Ahorita lo platicamos antes de la sesión. Muchísima experiencia, chicos. Por favor, pregúntenle lo que necesiten, asócienlo a su deporte, a la natación, al atletismo, a adultos mayores, a activaciones, para que le traigan todo lo posible a este señorón. Amigo, muchas gracias. El escenario es todo tuyo. Aquí va a estar Lau y yo de Metiche un ratito. Y cualquier cosa, pues muchas gracias, de verdad. Hola, hola a todos y todas. No, hombre, muchas gracias a ti, Mario, también la presentación. Lo agradezco y agradezco como siempre por la invitación acá. Siempre es un gusto y sí, como dices, ahora sí que de sol a sol acá en la universidad. Pero pues bueno, vamos a entrar acá en materia de todos estos aspectos de la nutrición, ¿no? ¿Me pueden ahí confirmar si se alcanza a ver ya la presentación? No sé. Sí, perfecto. Va, súper. Pues miren, vamos a empezar aquí con los macros y micros. Algo que es importante que les diga es que la clase del día miércoles, no sé si ya les avisaron, pero vamos a cambiar la clase, en lugar que sea la de bioquímica, va a ser la de suplementación, ya que pues ahí tiene este hilo de los macros junto con la suplementación y pues, para no cortarlo, ¿no? Así que nomás ese pequeño aviso parroquial. Aquí ya Lau y Mario me hicieron un tremendo video que lo agradezco bastante. Sin embargo, aquí dejo mis datos. Verdaderamente me encanta a mí compartir todos los aspectos. También si necesitan alguna, no sé, evaluación o alguna prueba, ya escuchaba yo que hay algo de prueba de hidratación, ahí yo también tengo algunos que otros aparatos y protocolos para sus equipos, para sus deportistas. Yo con todo el gusto del mundo, pues nos ponemos en contacto y pues empezamos a trabajar, ¿no? Y pues nada, pues vamos a empezar acá todos los aspectos, ¿no? Primero que nada, antes de comenzar esta cuestión de macros y micronutrientes, vamos a ver esta parte de lo que viene siendo la nutrición deportiva. La nutrición deportiva, de una manera pues muy sencilla, podemos decir que son los principios de la nutrición para la mejora del rendimiento físico y mental durante el entrenamiento y o la competición. Acá, esta imagen que ustedes están viendo del lado izquierdo, bueno, son dos, es un box lunch que hice para la selección femenil de la Universidad de Cuauhtémoc. Acá prácticamente lo que se busca dentro de los viajes es cuidar el aporte de carbohidratos, esta parte sí, ciertos gramos de proteína y justamente la hidratación, pues tenerla a tope en todos estos aspectos. Esto prácticamente es una parte de los platillos. Las chicas en aquel entonces, que fue, creo que hace como 2 meses, viajaron a la ciudad de Hidalgo, si mal no recuerdo. A mí no me tocó ir porque me quedé con la selección mayor a una final del circuito universitario de universidades, que es un circuito que actualmente está juntando a las mejores universidades de Guadalajara, y pues jugamos la final, por eso es que ahí nos quedamos. Si se fijan, aquí en el tema de esta alimentación, pues creo yo que es lo más sencillo del mundo, y lo que pues cada uno de nosotros y nosotras consumimos en el día a día, ¿saben? Digo, yo creo que algunos de ustedes o algunas han desayunado hot cakes, totopos con salsa que prácticamente se vuelven chilaquiles. La realidad es que la nutrición deportiva no tiene que ser algo extravagante, la realidad es que es algo pues, meramente muy sencillo. En algunas ocasiones a lo mejor se convierte como, o no se convierte, sino se ve como algo complicado, pero la realidad es que no, es muy sencillo, y justamente para eso estoy el día de hoy, para poderles enseñar, transmitir esta información que sea lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan aplicar con sus deportistas y pues también con ustedes. Ahora sí que esto aplica para todos y todas. Además que me encanta a mí poner esta parte práctica, no nomás estar yo hablando. En el transcurso de esta hora 45 minutos vamos a hacer también actividades, que es el chiste, así que yo les recomendaría que tuvieran a la mano, digo, si están en un ordenador, tener ahí para poder abrir alguna otra pestaña en Google, en su navegador de confianza, o si están en el celular también poder ahí abrir Google Chrome, Safari, lo que ustedes se les acomode mejor. Así que pues vamos a empezar en esta cuestión, ¿no? En esta parte, ya sabiendo la definición de lo que es la nutrición deportiva, vamos ahora a conocer lo que se llama la pirámide de la nutrición, que prácticamente esta pirámide nace o se expone de una manera más sencilla en el libro del doctor Eric Helms. El doctor Eric Helms es un investigador reconocido que se relaciona mucho al tema de hipertrofia y el rendimiento deportivo, donde en este libro ustedes lo pueden encontrar tanto en español como en inglés, y la traducción está muy bien, porque ya ven que luego hay libros que los, ¿cómo se llaman? Los traducen a español, y hay también uno que otro concepto aquí, no, eso verdaderamente se los recomiendo. Bueno, pero a lo que voy es que aquí nos muestra la pirámide, que en esta pirámide lo más importante siempre va a ser la base, y lo menos relevante, pero pues que puede ser, también importante en ciertos aspectos de la nutrición, son los suplementos. Vemos aquí comenzamos balance energético, macronutrientes, micronutrientes, timing de nutrientes, el último la suplementación. Curiosamente, pues es lo que vamos a hablar estos días durante estas clases de este diplomado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el deporte o en la vida diaria? Que la pirámide muchas veces se presenta así, de cabeza, que prácticamente nos dicen de que no, es que si no te suplementas, no vas a poder cambiar, no vas a poder mejorar. ¿Y cuál es el gran detalle acá? Uno diría, ¿no? Oye, pero pues eso déjaselo a información de hace, ¿qué les gusta? 5, 6, 7 años, cuando no había redes sociales y podían decir que no, es que se necesitan suplementos y demás. Les diré, a pesar de que hay muchos creadores de contenido, a pesar que las redes sociales están en su boom, en su esplendor, la información de que la suplementación es todavía necesaria, o la base del cambio en la alimentación sigue estando, O sea, no creo que es algo que ya haya pasado, ¿no? Así que, pues, ¿cuál es la misión aquí? Que ustedes conozcan que esta pirámide siempre tiene que estar de esta manera. Habrá momentos, probablemente, dependerá mucho el contexto, de decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor va a ser más necesario primero esto, aquello, todo va a depender de la cuestión del contexto. Pero al fin y al cabo nos vamos a quedar con esta, ¿cómo se llama? Pues no programación, sino con estos fundamentos. Digo, yo creo que ustedes me lo van a entender que en todos los deportes deben existir fundamentos. Yo el tema de baloncesto, aparte que trabajé y trabajo con diferentes categorías de baloncesto, desde amateur hasta profesional, a mi juego y entiendo los fundamentos del juego. Hagan de cuenta que esto, la primera pirámide de la nutrición, son los fundamentos de, ¿cómo se llama? Como si fuera de un deporte, ¿va? Y justamente vamos a ver esta parte de la importancia, ¿no? De izquierda a derecha. Igual es lo mismo que el tema de la pirámide, solamente de una manera más visual: calorías primero, macronutrientes, micronutrientes y el tema de la suplementación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ciertas calorías que tenemos que consumir al día? Por ejemplo, no sé, tal vez 2000 calorías, ¿no? Supongamos. De esas 2000 calorías, a ver, déjenme ver si por aquí, allá, sí, aquí. De esas 2000 calorías, nosotros tenemos que empezarlas a repartir entre proteína, entre carbohidratos y grasas. Eso prácticamente es lo que hace, o lo que tiene uno de los roles en el prueba. Empezar a poder repartir todas estas cuestiones. Es decir, ¿sabes qué? Le voy a dar de proteína, le voy a dar de carbohidratos, cuánto de grasa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se dan de cuenta que, hablando un poquito del tema de balance energético, que el balance energético nos va a decir, voy a representarlo como si fuera una balanza estas de las doradas de supermercado. Esta balanza lo que nos representa es la masa corporal. La masa corporal es el peso corporal. La palabra masa corporal es la manera adecuada de podernos referir a eso, porque peso es otra definición. Así que la masa corporal es lo que vamos a estar definiendo. Esta balanza representa esa masa corporal. Si una persona que a lo mejor necesita consumir
consumir las 2000 calorías, no sé, al día por su estatura, por su sexo, por su edad, por su actividad física, ejercicio, deporte, etc. y demás, si esta persona consume estas 2000 calorías, esta balanza no se va a mover, se va a mantener así. ¿Y qué significa? Que su masa corporal no se va a mover, o sea, no va a incrementar y tampoco va a subir. De la masa corporal, y aquí empiezan las participaciones, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pueda incrementar o disminuir cuando nosotros subimos o comemos más calorías? ¿Qué creen que es lo que pueda subir? Vaya. Pues, por ejemplo, si una persona come de más y no hace ejercicio, pues ahí es cuando es el incremento de la masa corporal. Un ejemplo en cuestión de subir. Ajá, perfectísimo, justamente. Y por ejemplo, si empezáramos a desmenuzar como si fuera un pollo esa masa corporal, ¿qué es lo que pudiera incrementar de esos componentes? Supongamos, ¿no? Que está aquí la masa corporal. ¿Qué es lo que podemos incrementar? Si lo dividimos, por ejemplo, en dos componentes o dos compartimientos, ¿qué se les ocurre? Pero él lo tiene. Él lo tiene. Hay un comentario en el chat, Uriel. Ah, ¿me lo puedes leer? Creo que no puedo verlo. Yo te lo leo. Dice Lourdes, la grasa. Ah, esa es una, la grasa, es algo que puede incrementar. ¿Qué otra cosa puede incrementar? Lo que viene siendo la masa muscular también. Justamente, tanto músculo como grasa puede incrementar cuando nosotros estemos comiendo más calorías, que sería la balanza, ¿no? Que a lo mejor en lugar de 2000 calorías estamos consumiendo 2100. Órale, vamos a incrementar la masa corporal y muy probablemente podamos incrementar grasa, podemos incrementar músculo, podemos incrementar ambas, todo va a depender de los nutrientes. Y esta situación pasa lo mismo cuando comemos menos. En lugar de 2000 calorías, a lo mejor 1900, y de esas 1900 estamos generando lo que nosotros conocemos como déficit calórico, y aquí podemos disminuir tanto la grasa, por ponerlo aquí, grasa, como también el músculo. ¿Qué va a depender también? Que se pierda más grasa y que se pierda menos músculo. Aquí, por ejemplo, sería el aporte de proteína. Acá, por ejemplo, cuando se incremento de masa corporal, si yo quiero ganar músculo, pues bueno, vamos a dar esta parte de proteína, la parte de carbohidratos, la grasa, podemos ponerlo ahí moderado y pues ya está, ¿no? Al contrario, otra vez regresando a lo que es el déficit calórico, en el déficit calórico siempre subimos la proteína para no perder tanta masa muscular. Prácticamente, poniendo un ejemplo, ¿no? No es lo mismo perder 2 kilos de masa muscular a perder 200 gramos. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? Y no sé si ustedes conocen a alguien, o a lo mejor a ustedes les pasó, que dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a comer menos, voy a dejar a lo mejor la tortilla, el pan, la carne no estoy comiendo tanto. ¿Y qué es el detalle? ¿Qué es lo que pasa? Si empiezan a disminuir a lo mejor 5 kilos, 6 kilos en un lapso de mes y medio, pero ¿cuál es el detalle? Que cuando se ven al espejo ven que no se ve esta parte de una pérdida total de grasa corporal. A lo mejor se hacen una evaluación con antropometría, no es por decir algún método, y resulta que sus pliegues, que son los que están relacionados con el músculo, con la grasa, perdón, siguen igual o hasta llegan a incrementar. Y se quedan ahí, ¿qué pasó, no? Si a pesar de que perdí 6 kilos, porque sigo viendo o teniendo esta cantidad de grasa, ¿no? Ah, pues resulta que como disminuimos la parte de la proteína, pues lo que mayor se perdió fue el tema de músculo y no de grasa. Así que ahí tenemos que cuidar esos detalles. Pasa mucho con los deportistas, y les digo, no sé si a ustedes les ha pasado con algún deportista, igual si quieren comentar el caso con todo el gusto pueden abrir el micrófono y mencionarlo o escribirlo, pero no sé si les ha pasado que con algún deportista que llega a lo mejor, por ejemplo, ahorita en enero, que empieza esta parte de volver a una mini pretemporada, resulta que el deportista come un poco más de comida en la parte de lo que viene siendo las fechas, Navidad y todo eso, y resulta que tenemos que tenerlo en un físico, en una composición corporal ideal para empezar los periodos de competencia. Por ejemplo, nosotros estamos muy cercanos en la parte de selección Jalisco de baloncesto, ¿cómo se llama? Los macroregionales, si mal no recuerdo, creo que son en abril, por ahí, en esa fecha, y pues estaba la pretemporada a tope. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se necesita que los chicos y las chicas disminuyan esta parte de grasa. Los chicos, como no tienen una idea, o a lo mejor el profesional de la nutrición o la profesional que está con ellos no está teniendo esta cuestión de un cuidado del aporte de proteína, y por resulta que lo que perdió o lo que va a perder va a ser más músculo y va a ser menos grasa. ¿Cuál es el detalle de los deportistas? Si el deportista pierde mucha cantidad de masa muscular, independientemente del deporte que practiquen, pues muy probable es que ese deportista se vaya a lesionar. Así que en estos temas de las calorías y el reparto de los nutrientes también tiene un rol importante para que el deportista no tenga ese riesgo de una descompensación y que justamente esa descompensación los lleve hacia una lesión, ¿va? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si quedó claro, así que los escucho. De hecho, saliendo de aquí voy a ir a Bangkok. No, ni una, va, súper. Mande. Yo, ahorita que estaba con la imagen de la pirámide, allá en el nivel 4 no entendí de qué se trata. Ahí voy. Ah, lo voy a seccionar. ¿Verdad? El timing. ¿Cómo? Bien. El timing de nutrientes, ese más adelante lo vamos a ver, pero les adelanto, de cuenta que la parte de timing de nutrientes se refiere a el momento en que nosotros vamos a dar un nutriente específico para que el deportista pueda rendir o se pueda recuperar. Ya sea un nutriente de proteína, carbohidratos, grasa o vitaminas o minerales. De eso se refiere al momento. Por eso lo voy a poner aquí de momento para usar los nutrientes. Eso significa el timing de nutrientes. Ok, gracias. Un gusto. Y miren, continuamos y existen, bueno, de una manera muy sencilla o de una manera muy general, están las clasificaciones de deportes. Están los deportes de alta intensidad y corta duración, deportes de alta intensidad intermitente y deportes de resistencia. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues vamos a ver cómo podemos distribuir esta parte de los nutrientes. ¿Por qué les menciono esto? Para que ustedes conozcan cómo es esta cuestión del trabajo del nutriólogo y de la nutrióloga en los momentos de la intervención nutricional. Cuando nosotros estamos viendo deportistas, deportes de alta intensidad y corta duración, por ejemplo, halterofilia, powerlifting, strongman, no sé, cuántos otros me vienen a la mente, lo que estamos cuidando de una manera, digamos, bastante específica es la parte de proteínas y de los hidratos de carbono, carbohidratos, que justamente las proteínas nos van a ayudar a esta parte de mantener el músculo y la parte de los carbohidratos nos van a dar esta cuestión de la energía. Eso es lo que vamos a estar cuidando. ¿Por qué? Porque se ha visto en algunos deportistas, sobre todo de powerlifting, que son los que tienen un físico un poco más musculoso y no tanta cantidad de grasa corporal, que cuando estos deportistas disminuyen la masa muscular, se ve afectada la cuestión de los pesos que pueden llegar a levantar. Ya ven, en el powerlifting se busca levantar 3 levantamientos, que es el press de pecho, bench press, la sentadilla o squat y el peso muerto, el deadlift. Ahí, por ejemplo, si hay una pérdida de masa muscular o no hay una ganancia tan grande de masa muscular, puede afectar en estas cuestiones de rendimiento. Los hidratos de carbono, carbohidratos son sumamente necesarios para poder rendir durante el entrenamiento. Ahorita vamos a ver la función específica
específica de cada uno de estos, pero al fin y al cabo, este número de 1.6 a 2 es prácticamente un rango que el nutriólogo o la nutrióloga decide qué darle al deportista. Por ejemplo, si tengo una ganancia de masa muscular, podemos irnos a 2 gramos, nos podemos ir hasta 2.5 gramos. Si a lo mejor está en una etapa pues normal, a lo mejor hay que perder un poco de masa muscular por la categoría, a lo mejor nos podemos ir un poquito abajo de 2 gramos. Así que eso es lo que va a estar manipulando el nutriólogo o la nutrióloga. ¿Y qué es lo que hace esto? Prácticamente estos nutrientes los va a multiplicar por la masa corporal del deportista para poder saber cuántos nutrientes o más bien cuántos gramos debe de consumir de cada uno de estos. Por ejemplo, si tenemos un deportista de 70 kilos y le queremos dar 2 gramos de proteína al día, prácticamente este deportista tendría que estar consumiendo 140 gramos de proteína para cumplir el objetivo específico que tenga en ese proceso de la temporada. Que aquí si son 2 gramos, pues muy probablemente va a incrementar masa muscular. Pero de esta manera es como nosotros y nosotras, los nutriólogos, nutriólogas, podemos aplicar toda esta cuestión de los nutrientes sin tener tanto, ¿cómo se llama? Como tanto error tan grande, que al fin y al cabo la nutrición, como todas las ciencias de la salud, es una ciencia que muchas veces llega a ser a prueba de error. Tendríamos que ir viendo cómo se siente el paciente, evaluarlo con diferentes métodos, antropometría y demás, y ya poder decir que la intervención está siendo funcional. Acá, en los deportes de alta intensidad intermitente, prácticamente son los deportes de equipo: fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, tocho, que otro más, no son los que se me vienen a la mente. Prácticamente aquí también aplicamos la de la proteína de 1.6 a 2 gramos, carbohidratos de 5 a 7 y las grasas de 1 gramo por kilogramo de grasa corporal. Les digo, aquí, por ejemplo, en los deportes de equipo tiene que ver mucho esta parte de la posición y justamente los minutos que juegue el deportista o la deportista para poder saber cuántos gramos de carbohidratos le vamos a estar dando. Porque, por ejemplo, si a lo mejor en temas de baloncesto es un jugador que juega de armador o de base y resulta que este jugador de los 40 minutos que está el partido juega 30, si este jugador yo viera que está consumiendo a lo mejor menos de la recomendación de carbohidratos, no sé, a lo mejor 2 gramos de carbohidratos y vamos al mismo ejemplo, son 70 kilos, podemos decir que está consumiendo 140. Pero en realidad, por la posición que juega y por los minutos que está jugando, este jugador prácticamente tendría que estar consumiendo 5 gramos de carbohidratos por cada kilo de peso, de masa corporal, perdón. Así que sería 70 por 5, el resultado serían 350 gramos de carbohidratos. Si ustedes quieren saber en temas de tortillas, para hacer un ejemplo muy sencillo, este jugador al día tendría que estar consumiendo 23 tortillas para poder rendir. Pero supongamos, ¿no?, que está consumiendo 140 gramos, este jugador estaría consumiendo prácticamente 9 tortillas al día. Si se fijan, pues ahí la diferencia es pues bastante, ¿saben? Prácticamente 14 tortillas le están faltando a este deportista. ¿Y cuál es el problema acá? Que este deportista, si ustedes lo pusieran o lo usaran en su rotación prácticamente, no sé, 2 meses, 3 meses, 4 meses a lo mucho, muy probablemente este jugador empezaría con molestias al tercer mes o bueno, prácticamente terminando el segundo mes, estaría presentando algunas molestias de que la rodilla, que el tobillo y demás. Muchas veces pensamos que las lesiones vienen por un gesto externo, que chocó con un jugador, que a lo mejor se dobló el tobillo cuando cayó, cuando corrió, pero muchas veces viene desde el tema de la alimentación, ¿eh? O sea, no crean que es como algo exento, perdón. Así que tan solo por la cuestión de no estar consumiendo los carbohidratos necesarios al día, el riesgo de lesión se va a empezar a presentar. Así que por eso te digo la cuestión de que ustedes lo conozcan y que también pues existe el trabajo multidisciplinario con nutriólogo, pues está de maravilla, ¿no? Y los deportes de resistencia y ultrarresistencia, aquí entran toda esta parte del maratón y toda esta parte de las carreras. Prácticamente aquí entraría esta clasificación. Aquí, si se fijan, el aporte de proteína es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el físico o la composición corporal de un corredor no tendría que ser con mucha cantidad de masa muscular. Sí la necesaria para poder rendir, sin embargo, no tendría que tener la misma cantidad de masa muscular, a lo mejor, no sé, alguien de fútbol soccer, de fútbol americano, porque justamente pues, el deporte no nos lo está pidiendo, así que el aporte de proteína pues, es un poco más chiquito. Sin embargo, la cantidad de carbohidratos, si se fijan, es prácticamente enorme. O sea, son 12 gramos de carbohidratos, bueno, el máximo de recomendación. Por ejemplo, seguimos con los 60 kilos, ¿no? 70 kilos por los 12 gramos, perdón, los 70 gramos de lo que viene siendo su masa corporal, tendría que estar consumiendo 840 gramos de carbohidratos al día. ¿Y eso cuánto se transforma en tortillas? Prácticamente este sujeto estaría consumiendo 56 tortillas en un día. Imagínense, la cantidad está impresionante, creo. Estos gramos de carbohidratos va a depender mucho de los kilómetros que esté recorriendo, que vaya a recorrer el deportista para su competición. Si a lo mejor es un maratón completo, pues sí, vamos a darle los 12 gramos por kilogramo de masa corporal a este deportista durante toda su preparación, su entrenamiento y sobre todo días previos a la carrera para que sus reservas de energía pues vayan a estar a tope, ¿saben? Y tener esta cuestión de un rendimiento. Más aparte, pues otras estrategias que más adelante vamos a estar viendo. Pero así de interesante y así de ¿cómo se llama? De minuciosa llega a veces ser la nutrición para poder tener éxito en los deportistas y sobre todo cuidarlos, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, la nutrición deportiva tiene que cuidar 3 ejes: el eje de la salud, el eje del rendimiento y el eje del físico. ¿Cómo que del físico? No hablo de que alguien que esté musculoso, no, sino del físico adecuado para la disciplina. Ya decíamos ahorita con el tema de los corredores, ok, no tanta masa muscular, eso es lo más adecuado o la idealidad de ese deporte. Alguien de baloncesto, si es un jugador por interior, pues tendría que tener mayor masa muscular para aguantar el contacto y poder ser más dominante en la pintura. A un futbolista, un delantero, mayor masa muscular para los sprints, para los cambios de direcciones y demás. Pero todo esto, haz de cuenta que son circuitos que van a englobar toda la cuestión de la nutrición deportiva, ¿no? Pero no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para poder continuar. ¿Y el Charlie? Aprovechen. Ahora es cuando. Yo tengo una. Sí, dime. Por ejemplo, bueno, ahorita yo he visto, más que nada, el año anterior, que, bueno, se puso de moda, pero me ha salido mucho contenido referente a las personas que hacen como su entrenamiento híbrido. Ajá. Por ejemplo, pues he visto también que muchas personas están en el tema de la competencia de Hilux, que combina la fuerza y la resistencia. Yo terminé de estudiar la licenciatura justamente hace un año, pero la verdad, en cuestión del tema de híbrido, o sea, como un atleta híbrido, no estoy tan actualizado. Entonces ahí, ¿cómo es que lo manejas? O sea, ¿cómo combinas tanto la fuerza y la resistencia? O sea, creo que sería como un plan muy específico, porque creo que sí está como algo, pues no, difícil, ¿no? Manejar los dos.
Sí, qué buena pregunta, mira, voy a hacer un poquito para ponerte en una pantalla gráfica, porque muy buena pregunta. Haz de cuenta que aquí, por ejemplo, en el tema del Hyrox, ¿no? O de Libre, aquí, en el Hyrox, lo que nosotros tenemos que preguntar en temas de nutrición, tenemos que conocer esta parte de la planificación, para poder saber la cuestión de cómo va a ser las sesiones, por ejemplo, que está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y supongamos que esta persona descansa en domingo, ¿no? Ok, vamos bien. Nos dice que el lunes hace entrenamiento de fuerza, va. El miércoles hace solamente correr, erróneo. El miércoles hace fuerza, más aparte hace el tema de correr. El jueves hace fuerza, el viernes hace a lo mejor correr, y el sábado otra vez hace fuerza, más correr. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? En cuestión del tema de nutrición tenemos que empezar a planificar, o la palabra muchas veces lo dicen así, ciclar el tema de los carbohidratos. Carbohidratos, para abreviarlo, lo vamos a llamar shock. Cuando nosotros vemos que su entrenamiento de fuerza es lunes y a lo mejor el tema de jueves, tenemos que preguntar qué tan intenso va a ser. Por ejemplo, si les dice, oye, ¿sabes qué? Mi entrenamiento de la escala del 1 al 10 tal vez es un 9 de los entrenamientos de fuerza, ok, es una escala muy alta a su percepción. ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo ahí? Si nosotros vemos esta parte de lo que viene siendo no programación, sino las recomendaciones en el entrenamiento de corta duración y alta intensidad, nos dice que tiene que ser de 5 a 7 gramos de carbohidratos por kilogramo de masa corporal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Como es una percepción muy alta, nos vamos a ir aquí a lo que viene siendo los 7 gramos por kilogramo de masa corporal para ese día. Ahora, resulta que los días martes nos dice, oye, voy a correr a lo mejor 5 kilómetros, y resulta que esos 5 kilómetros, su percepción al esfuerzo fue un 5. Ok, fue muy poco. Nos vamos a las recomendaciones que acabamos de ver de resistencia y de resistencia, que nos dice que podemos irnos de 7 a 12 gramos. Pues bueno, como es una escala de esfuerzo no tan elevada, tal vez pudiéramos quedarnos con los 7 gramos que damos con los de fuerza, o a lo mejor tal vez bajarlos a 5 gramos, ya que estos 5 kilómetros pues no estaría contando un esfuerzo tan grande para ese deportista. Pero ahora vemos que hay dos sesiones, ¿no? Sesión de fuerza y sesión de resistencia. Resulta que sería la sesión de fuerza va a ser más relajada, a lo mejor su intensidad va a ser de 3, pero el correr va a ser una sensación de 9. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí el día sábado va a correr lo que viene siendo 12 kilómetros, y entrenamiento de fuerza solamente va a ser, ¿qué les gusta? Tal vez 45 minutos. Okay. Aquí tenemos que ver cuánto tiempo hay de recuperación de una sesión a otra. Si dice, oye, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer mixto de que hago entrenamiento de fuerza y luego me voy al entrenamiento de correr los 12 kilómetros, pues bueno, aquí a lo mejor hasta pudiéramos darle 8 gramos de carbohidratos para ese día para que pueda rendir. Ahora sí que nosotros, los nutriólogos y nutriólogas, vamos mucho de la mano de la programación de lo que viene siendo el entrenador, el coach, para poder hacer este ciclo o esta parte de planeación de los carbohidratos conforme a la intensidad y conforme a la duración de cada entrenamiento. Pero de esta manera sería justamente la parte de lo que viene siendo el abordaje nutricional en temas de Hyrox o temas de entrenamiento híbrido. No sé si respondí bien la pregunta o alguna duda. No, sí se da a entender. Y así como lo veo, pues creo que sí está un poquito más complicado. Sí, hay por ejemplo, sí son varios detallitos que uno tiene que cuidar, y les digo, aquí hay que ser algo muy minucioso con el tema de la planeación. Aquí, por ejemplo, entra esta cuestión del equipo multidisciplinario. Digo, a mí me ha tocado trabajar con muchos equipos multidisciplinarios muy buenos, tanto en Astros como acá en las selecciones, como en la Nueva, y cuando hay sinergia, y justamente yo creo que a ustedes les ha pasado o ha conocido a alguien de que luego los mismos equipos que por los egos que a lo mejor no son los más ideales, de que no, es como te voy a compartir información, y te quedas así, oye, pues yo soy el único, tengo que saber para poder probar todo este tema de los carbohidratos. Pero si nosotros tenemos esa parte de la noción de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la parte? Ay, me fui mucho para allá. Me devuelvo, no sé, voy a dejar compartir porque no sé, aquí, ahí voy, Pero bueno, lo que les decía, que aquí pues, sí o sí tiene que existir esta parte del equipo multidisciplinario para poder, ¿cómo se llama? Dejen compartir la pantalla. Ahí voy. Oye, Georgina. Y ahí, ¿ya se alcanza a ver? No sabes nada. Sí. Súper, gracias. Lo que les decía, aquí por ejemplo, pues sí, es mucho la comunicación que debe existir con el entrenador estatal para poder lograr esta planificación y que no haya fallas, porque también, si empieza una temporada o el trabajo con algún deportista y no existe una planificación, que digo, yo entiendo que la planificación muchas veces no se va a poder respetar porque a lo mejor el deportista se enfermó, a lo mejor se lesionó, a lo mejor no trae la misma energía para poder entrenar, sabemos que la planificación se puede modificar, sin embargo, pues tenemos que tener una base para poder tener toda esta periodización de carbohidratos y pues ya está, por así que poder lograr los objetivos. Pero pues sí, justamente esto va a existir a partir de la buena comunicación y también algo que es justamente el pensamiento crítico y autocrítico, que aquí nosotros, Perdóname. Es que Alfredo y Silvia tienen la mano levantada. Alfredo la levantó ya hace un ratito. Súper, adelante. Profe Gabriel, buenas. Bueno, le platico más o menos, creo que la mayoría de nosotros, pues los grupos que entrenamos son bastante amateur, o bueno, no son profesionales, vamos a llamarlo de alguna manera. Y sobre todo, bueno, en mi caso me pasa que a veces son equipos máster o son grupos ya de adultos, y tú hablabas mucho de lo que son los carbohidratos, cómo dosificarlos. De repente, por ejemplo, con mis grupos, pues no tienen la oportunidad de ir con un nutriólogo, o solo algunos tienen la oportunidad de ir con un nutriólogo, y a veces me llegan personas que, yo entreno natación, y me llegan personas, oye, es que yo voy a hacer una dieta cetogénica. Entonces mi pregunta va basada en, ¿es recomendable, o por ejemplo los ayunos intermitentes que están muy de moda, todo eso, ¿es recomendable para un deportista, o cómo lo podríamos manejar, o qué le podríamos decir al alumno para poder pues saber cuáles son los pros y los contras, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Gabriel. Pues miren, aquí por ejemplo vamos desglosando, ¿no? Por ejemplo, el tema del ayuno, ¿qué es lo que pasa ahí? Justamente en la parte del ayuno intermitente, pues va a depender el tipo de ayuno, puede ser de 12, 16, hasta más horas. ¿Cuál va a ser el detalle? Aquí esta parte del ayuno muchas veces nos lo venden como algo mágico que nos va a bajar de grasa, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo único, y esto puede ser como hay una aplica en todos los contextos, lo único que nos va a hacer que disminuyamos grasa corporal va a ser el déficit calórico, que ahorita ya fue lo que comer menos calorías de las que necesitamos, ¿no? Al fin y al cabo, la persona que hace ayuno y termina disminuyendo grasa, termina disminuyendo la masa corporal es porque ese ayuno tiene un déficit calórico que supongamos, ¿no? La única diferencia es que en el ayuno pues se va a recargar, por decir la palabra, toda la comida en una sentada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar?
en un deportista, por ejemplo, amateur o de alto rendimiento. La cuestión es que este deportista va a llegar un momento después de entrenamiento que va a tener hambre, que va a decir, oye, necesito empezar a comer para poder recuperarme, y creo, me voy a adelantar un poco acá, ahorita nos vamos a regresar con esta cuestión, pero miren, aquí, ahorita me regreso al anterior, hagan de cuenta que nosotros, cuando hacemos ejercicio en ayunas, nuestras reservas de energía son las principales que se van a utilizar. ¿Cuáles son estas reservas de energía? Nuestras reservas de energía son estas, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Esas dos reservas son limitadas, no es que ustedes digan, esto siempre lo vamos a tener y siempre vamos a rendir. No, estas reservas siempre se van a acabar. ¿Qué es lo que hace que estas reservas vayan a incrementar? Bueno, no incrementar, sino que a no utilizarse de primera instancia, y cuando se utilicen se puedan recuperar. Justamente el tema de los carbohidratos. Es que, por ejemplo, el tema de los panditas, ¿no? Que son carbohidratos chiquitos que nos sirven y demás. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el tema del ayuno intermitente? Si a lo mejor este ayuno se hace antes de entrenar, ¿cuál va a ser el detalle? Ok, comimos y todo, muy probablemente el entrenamiento fue muy pesado y resulta que estas reservas ya están por debajo, o sea, ya no están, ¿no? Y resulta que ese deportista, su ayuno es a lo mejor de 72 horas. Imagínense, va a tener 72 horas sin estar comiendo nada y estas reservas de energía van a estar por debajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Los carbohidratos es la primera fuente de energía y la preferida del cuerpo. Si no existen estos carbohidratos, el deportista muy probablemente va a utilizar las grasas como fuente de energía, pero las grasas son la segunda fuente de energía, que esta es un poquito más lenta su utilización. ¿Qué es lo que va a suceder ahora, en este caso en la alberca? Pues ese deportista muy probablemente, si usted lo pone a competir con otro nadador que probablemente tiene esa reserva de glucógeno a tope, o que a lo mejor comió carbohidratos antes, usted dice, oye, tienen que recorrer, no sé, por decir algo, ¿no? 10 kilómetros y tienen que hacer menos tiempo. Muy probablemente el deportista que tiene sus reservas a tope y aparte comió carbohidratos, tal vez haga esos 10 kilómetros, digo, por decir algo, en, ¿qué les gusta? A lo mejor 15 minutos, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor el otro deportista que todavía está en ayuno, que la reserva todavía está en energía, tal vez va a ser el tiempo de 30 minutos, 40 minutos. ¿Por qué? Porque va a estar fatigado, porque la energía que estaba utilizando en su cuerpo no es de rápida utilización, y pues vaya, eso se va a ver reflejado en el tema del rendimiento. Al fin y al cabo, la dieta cetogénica va algo de lo mismo. Ya ven que la dieta cetogénica no consumimos o no comemos nada de carbohidratos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si no hay carbohidratos, estas reservas pues, van a estar vacías. Y si obviamente no comemos carbohidratos, lo que vamos a utilizar también, así como el ayuno, va a ser la grasa como fuente de energía. Probablemente también podamos utilizar la proteína. Pero ¿cuál es el detalle de la proteína? Que la proteína que utilicemos como fuente de energía va a ser derivada de la masa muscular, así que pues ahí estaría también perdiendo masa muscular ese deportista. Así que ambas estrategias para un deportista que a lo mejor no está acostumbrado a esto, en un principio la van a usar. No sería lo más ideal utilizar estas dos estrategias si lo que realmente estamos buscando es rendir. Si a lo mejor el deportista dice, oye, yo a lo mejor no me lo quiero hacer por fines estéticos, por fines de que quiero utilizar grasa como fuente de energía y perderla y demás, pues adelante, está bien ese contexto. Pero si el deportista nosotros necesitamos que haga el menor tiempo posible en una competencia nacional, pues justamente no sería lo más ideal el utilizar tanto ayuno intermitente como también la dieta cetogénica. Mira, yo ya siento ayudarme. No sé si respondí bien la pregunta. Pero sigue siendo no, sí, claro, muy bien, gracias. No, me gustó. Y también, Lau, ¿quién más? Silvia, te escucho, Silvia. Sí, mi pregunta o duda era en relación a la utilización de la grasa, no la grasa corporal, sino la grasa en macronutrientes. ¿Cómo la incluyen? Porque pues obviamente vi en los diapositivas que estaban que carbohidrato y proteína pues es la que tiene mayor preferencia, ¿no? Pero sí se puede utilizar la grasa como macronutriente de manera un poquito más constante, ¿o no? Pues va a depender justamente ahí, por ejemplo, entra la dieta cetogénica. La dieta cetogénica, la característica que tiene es que es, dejen pongo aquí, no sé si puedo escribir. Bueno, la característica que tiene la dieta cetogénica, les decía yo, es que es alta en proteína y alta en grasas. Los carbohidratos pues, son prácticamente nulos, solamente se consume lo que vienen siendo 50 gramos de carbohidratos para la utilización de glucosa para el cerebro, que prácticamente sería como, no sé, como media taza de arroz. Ahí, por ejemplo, lo que busca la persona es pues, utilizar las grasas como fuente de energía, pero como tal, las grasas como macronutrientes sí se pudieran utilizar, pero justamente la característica sería esa, de que finalmente se utiliza a partir de la dieta cetogénica. Pero lo que les decía, conforme al contexto que ustedes necesiten al deportista, si ustedes dicen, oye, necesito que te rinda para preparar su tiempo, para ganar un oro, etc., pues bueno, pues vamos a darle el tema de carbohidratos. Si a lo mejor es algo estético, pues adelante, no había como tal problema el tema de las grasas a través de la dieta cetogénica. Sin embargo, tendríamos que ver si es ideal para esa persona, porque muchas veces las personas que hacen dieta cetogénica, pues sí, yo lo veo de esta manera, ¿no? Que están buscando panes keto y demás, la realidad es que la dieta cetogénica pues, no es como algo milagroso, al fin y al cabo, lo que hace es esta parte de también déficit calórico para poder disminuir la grasa corporal, porque vamos a esto, ¿no? Si a lo mejor una persona está haciendo dieta cetogénica, pero está consumiendo más calorías de las que necesita, a pesar de que hay ejercicio y que utiliza las grasas como fuente de energía, pues el principio de las calorías no cambia. Al fin y al cabo, está comiendo más calorías, va a incrementar de masa corporal y muy probablemente la masa corporal que incremente va a ser de grasa corporal, así que pues esos principios pues, al fin y al cabo siguen siendo los mismos, así que pues, todo va a depender de esa cuestión de los gustos, de la cuestión de aguantar, porque sí, realmente es aguantar psicológicamente el privarte de la cuestión de los carbohidratos, porque al fin y al cabo, pues, viéndolos desde esta perspectiva, desde un pensamiento crítico y autocrítico, la alimentación normal, por llamarlo así, que incluya proteínas, grasas y carbohidratos, puede ser muy sostenible, ¿no? O sea, al fin y al cabo, no había como necesidad de esta cuestión, pero bien, muchas veces pasa esto boom de la alimentación, pero en resumen, al fin y al cabo, la dieta cetogénica que es alta en grasas puede funcionar, sí, como para la cuestión de que las grasas se utilizan como fuente de energía, pero pues sí hay que empezar a ver como todas las variables y decir, ¿sabes qué? Sí puede ser sostenible, no puede ser sostenible y pues ya está, ¿no? Pero así, no sé si respondí bien la pregunta o alguna duda. Sí, bueno, quizás a lo mejor después como el manejo de las grasas más saludables, ese es también otra, ¿cómo se dice? No duda, sino me gustaría pues que explicara después. ¿Qué?
Ajá, pero ¿en qué contexto? Por ejemplo, ¿en qué aspecto? Sí, por ejemplo, ¿qué tipo de grasas serían las más adecuadas para evitar? Ya. Sí, pues bueno, en esta parte de elección, perdón, nosotros lo que realmente utilizamos pues, es esta parte del aguacate, de la parte de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? La cuestión de las nueces, las almendras, que digo, al fin y al cabo, lo que lo convierte como una grasa adecuada para las cuestiones fisiológicas, pues es la capacidad de poder tener este efecto protector al corazón y toda esta cuestión de evitar de elevar el colesterol. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, el cocinar con manteca de cerdo tampoco es algo que sea, pues, como lo catalogan como malo, ¿saben? Al fin y al cabo, toda esta parte de la nutrición, sobre todo la nutrición deportiva, es algo que siempre les digo a mis alumnos y mis alumnas, que la nutrición deportiva no existe nada saludable ni nada no saludable, ¿saben? Sino que el contexto que tendremos que estar manejando nosotros va a ser el contexto de que algo adecuado y algo no adecuado para la salud. Porque, por ejemplo, esta parte de utilizar aderezos, pues ni detalle, hay algunas personas, no, es que eso no, ¿sabes qué? Y es lo que, oye, vamos adecuando todo esto a este contexto de que si vemos la porción del aderezo, que son 5 gramos, que prácticamente es una cucharadita, sería lo suficiente para poderlo consumir y no habría este detalle de decir, ¿sabes qué? Esto me va a dañar la cuestión de la salud. No, la verdad es que no, que es el detalle acá, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que son más fritos, no sé, les pongo un ejemplo, ¿no? Del pollo empanizado, si ustedes lo fríen en aceite, si lo fríen a lo mejor en una privada de aire, pues sí, calóricamente pueda cambiar este aspecto, pero pues si ustedes nomás consumen esta parte de pollo empanizado una vez a la semana, pues tampoco va a afectar esta cuestión de su salud cardiovascular. Pero al fin y al cabo, pues las grasas más adecuadas para poder proteger toda esta parte del corazón y todo el sistema cardiovascular, pues esta parte del tema del aguacate, el tema de las almendras, el tema de las nueces, esta parte de lo que vienen siendo los aceites, buscar el aceite que vendría siendo el que no se rompa, es la palabra, no se rompa tan fácil, y haga que las grasas se conviertan en grasas trans, que eso es cuando el aceite prácticamente pues ya se hace pues todo malo, todo oscuro, ahí pues sería ese detalle que pues vendría ya ahora sí afectando la cuestión cardiovascular, pero al fin y al cabo lo que menciono, pues se puede tener este equilibrio en esta parte. Pero bueno, ahora sí que en resumen esas serían las grasas que pudieran apoyar a la cuestión de proteger a su corazón y porque hay de sus deportistas también. Nombre, un gusto. ¿Y alguien más tiene alguna duda? Alguien había levantado la mano, pero ya la bajó, entonces ya no vi quién fue. Si le vuelven a levantar, te interrumpo y te digo, va. Va, súper. Pues miren, continuamos acá y vean esta parte. Lo que me preguntaron hace ratito del timing nutricional, prácticamente lo que les mencionaba es que el timing se refiere a el momento que necesitemos un nutriente. De una manera muy sencilla, ¿no? La proteína nos ayuda a esta parte de la reparación muscular, los carbohidratos el aporte de energía y las grasas la reducción. No sé si a ustedes les ha pasado o hayan visto ahí que cuando está comiendo mucho chocolate, a lo mejor hasta sus deportistas, ¿saben? Les puede haber pasado, pero que algunos deportistas llegan con más acné, que a lo mejor esta parte de, no sé, pasa muchas veces, ¿saben? Con las deportistas pequeñas que pasan este proceso de niñas adolescentes que empiezan a consumir más cantidad de grasa corporal, vemos ahí a lo mejor la cuestión de incremento de grasa, un incremento de espinillas, un incremento también del tema del busto. Es por esta parte de que la regulación hormonal está toda desbalanceada, simplemente por estar consumiendo más grasas de las que necesitamos normalmente, y pues ahí está esta parte del detalle, ¿no? El tema de los carbohidratos, pueden existir dos tipos de categorías, los que se absorben rápido y los que se absorben lento, y por la proteína, pues ahorita vamos a ver de manera específica qué es lo que tenemos que estar cuidando. Aquí voy a necesitar su participación y les pregunto, ya sé que ustedes lo coman, ya sé que ustedes conozcan a alguien que lo coma o sus mismos deportistas, pero ustedes, de los 3 nutrientes que les acabo de decir, de proteína, grasas y carbohidratos, de esos 3, ¿ustedes cuál creen o cuáles creen que sean los más importantes para el momento de antes de entrenar? Los hidratos de carbono. Ajá, los hidratos de carbono. ¿Alguien más? No. Enseguida sería, pues ahora sí que la proteína y al último las grasas, ¿no? Para que tengan mejor absorción de nutrientes. Ok, bien, súper. ¿Alguien más que quisiera compartir? Bueno, ya es todo. Bien, súper. Eso, buenísimo su participación. Ahora, ¿ustedes qué creen que es más importante comer durante? Ahorita estamos viendo antes, pero durante, ¿qué creen que es lo más importante? Alguien comentó en el chat, Emanuel dice carbohidratos y buena hidratación. Descanso. Ajá, bueno, eso sería más para después, pero para durante, ¿cuál sería? Yo ahorita Emanuel ya nos comparte, buenísimo la participación, pero ya nos mencionaba que es el tema de carbohidratos y hidratación, y ¿qué es más importante comer después del entrenamiento? ¿Qué se lo viene ustedes a la mente? Pues yo tengo entendido, no sé si esté bien o esté mal, pero yo tengo entendido que mientras uno cumpla su requerimiento de proteína, no importaría si aportaría más después de entrenar. O sea, mientras cumplas con tu requerimiento, pues se cumple, ¿no? No sé si me da a entender. Sí, buenísima la participación, y sí, justo es una de las reglas de nutrición de que no importaría esta cuestión de el momento de la proteína, que digo, vamos a ver qué es lo que tenemos que cuidar de la cuestión de la proteína, pero buenísimo, ¿va? Ahora sí. Perdón, tenemos otros 2 comentarios, carbohidratos antes, durante y después, dice José Ramón, y Marisol dice proteína después. Ok, bien, súper, de maravilla. Pues mira, aquí vamos a ver esta cuestión. ¿Cómo pudiera ser la recomendación de proteína, carbohidratos y grasas? La proteína prácticamente la recomendación sería que se consuma después de entrenar. Muchas veces dicen, no, tómate, si tómate un partido de proteína o alguien se toma un partido de proteína antes de entrenar, que esto para la cuestión de lo que viene siendo la reparación muscular y demás. La realidad es que la proteína antes de entrenar no sería algo necesario, de hecho pudiera hasta llegar a afectar el proceso del vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico es el paso de los alimentos del estómago hacia el intestino para que se puedan absorber. ¿Qué es lo que pasa? Las proteínas están más intensas, que no sería como lo más ideal. ¿Qué sería lo más adecuado, lo más ideal? Comer antes de entrenar carbohidratos. Esto tiene que ser antes, puede ser durante, pero tenemos que evaluar, hoy vamos a ver cómo lo hablamos, y después de entrenar. Y las grasas prácticamente entran en el resto del día. Las grasas no serían necesarias ni antes, durante ni después. De hecho, tanto proteínas como grasas, bueno, más bien específicamente grasas y la fibra que viene de las frutas y las verduras, sobre todo las verduras, no sería lo más ideal comerlas antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque va a retrasar todo este proceso de absorción, ¿va? De hecho, aquí les dejo una imagen de lo que viene siendo un artículo que nos menciona una de las personas más increíbles y top, casi una eminencia de la nutrición deportiva, que es Asker Hülkenberg. Que Asker Hülkenberg nos dice que tenemos que entrenar el intestino de los deportistas. ¿Esto cómo es? Nosotros prácticamente tendríamos que recomendarles a nuestros deportistas que empiecen a comer esta parte de carbohidratos
antes de entrenar para empezar a generar estas adaptaciones a su destino. No sé si les ha pasado o conozcan a alguien que resulta que tuvo una competencia, que no desayunó y dice, me voy a comer, no sé, a lo mejor un licuado o a lo mejor lo que encuentre en la tienda, y resulta que esa persona no estaba acostumbrada a comer algo antes de entrenar y el día de la competencia, bueno, el día que ya está compitiendo, pues resulta que se vomitó o le cayó pesado o se siente mal. Esto pasa por la falta del entrenamiento del intestino. Al fin y al cabo, lo que nos recomienda este profesor Sergio Quevedo es que empecemos a utilizar diversos tipos de carbohidratos durante los entrenamientos para poder tener prácticamente una lista de decir, ¿sabes qué? Esto sí me está sirviendo, esto sí me cae bien, esto a lo mejor no me cae bien, hay que evitarlo. De eso es lo que menciona Sergio Quevedo. Y nosotros, bueno, volviendo acá a esta parte de la imagen de que me adelanté un poquillo, vemos aquí que en el estómago se hace proceso de digestión, en el intestino se hace proceso de absorción. Cuando nosotros nos comemos carbohidratos, por ejemplo, unos panditas, nosotros vamos a tener glucosa en sangre y esa glucosa en sangre va a ser utilizada cuando hagamos ejercicio o alguna actividad física o algún deporte. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no hacemos ejercicio y estamos comiendo esos carbohidratos, pues los carbohidratos se van a guardar en forma de glucógeno. Ahora ya no se llaman glucosa, ahora se llaman glucógeno. Y ese glucógeno se va a guardar tanto en el músculo como en el hígado. Se llama glucógeno hepático y glucógeno muscular. En el glucógeno hepático se pueden guardar hasta 110 gramos de glucógeno y en el músculo mínimo se pueden guardar 300 gramos. ¿Por qué mínimo? Porque mientras más masa muscular tengamos, mayor cantidad de glucógeno podemos almacenar. Así que pues está de maravilla. Otro punto más para hacer ejercicio y desarrollar masa muscular. Pero, aquí lo había puesto, se me dio que la glucosa se utiliza como energía y luego se guarda en eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros comemos un exceso de carbohidratos? Y esto prácticamente pasa en la mayoría de la población del mundo. Que come un exceso de carbohidratos, resulta que esa persona no hace nada de ejercicio, pues lo que va a pasar es que estas reservas, tanto de glucógeno hepático como muscular, se van a llenar. ¿Y cuál va a ser el detalle? Si estas reservas de energía se llenan, a fuerza se tiene que guardar en algún lugar. Y adivinen qué, estas reservas de energía se van a guardar en forma de grasa corporal, en forma de tejido adiposo. Por eso es que aquí nace el miedo a la cuestión de comer carbohidratos, el que no, es que voy a engordar y demás. La realidad es que no vas a engordar comiendo carbohidratos si es que eres una persona que, número uno, se está activa, se mueve, hace ejercicio. Número dos, si comes los carbohidratos suficientes y necesarios para tu día a día. Ahí prácticamente esa persona no va a incrementar su almacén de masa adiposa. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no comemos carbohidratos antes de entrenar? Pues justamente la energía que está guardada en el glucógeno hepático y muscular se va a utilizar de primera manera y va a convertirse de glucógeno a glucosa. Hagan de cuenta que es un ciclo de reversa, de glucosa a glucógeno y de glucógeno a glucosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya les decía yo el ejemplo de la intermitente. Si nosotros hacemos el ejercicio en ayunas o con nuestras reservas de glucógeno muy bajas, estas reservas, como son las únicas que tenemos, se van a acabar. ¿Y cuál va a ser el detalle? El deportista no va a rendir. No sé si les ha pasado con alguno de sus deportistas de que está entrenando muy bien, a lo mejor pasa una hora y resulta que ustedes tienen entrenamiento de 2 horas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a la segunda hora? Resulta que el deportista ya se cansó, que ya no puede y le dice, ya no puedo, me siento mal, me mareé y todo esto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sus reservas de glucógeno, tanto de hígado como el músculo, ya se acabaron. Y por eso se siente de esa cuestión agotada. ¿Qué es lo que yo le recomendaría? Siempre, si lo digo porque yo siempre lo cargo por los niños de selección, porque siempre hay uno que no desayuna, hay uno que no ha comido, no sé, no, etc. Y se le bajó esta parte de la reserva, se siente mal y ahí se anda casi desviando. Yo siempre cargo panditas, siempre cargo gomitas y les paso el tip. Si ustedes quieren cargar panditas, siempre carguen bolsitas de 10 panditas o díganles a los papás o a los mismos muchachos que juegan, siempre carguen 10 panditas en una bolsita, ya que esas 10 panditas tienen la energía suficiente para poderlos hacer rendir una hora de ejercicio. Tan solo 10, es lo más necesario. La cantidad que nosotros necesitamos de carbohidratos para poder hacer ejercicio, la más, digamos, normal, son 30 gramos de carbohidratos. Y ahorita vamos a ver, o vamos a hacer una actividad brevemente de 5 minutos, donde ustedes me van a ayudar a buscar ya sea una bolita, bueno, bolitas de sabaritas que tengan 30 gramos de carbohidratos. ¿Va? Ahora, si vemos desde el otro escenario. Uriel, mande. perdón, hay una pregunta que no sé si se responde con esto que acabo de decir, que dice que tiempo antes de la actividad se comen las panditas para que sea eficiente. Qué buena pregunta y bueno, ahorita se la respondo porque creo que es la siguiente diapositiva, pero ahorita respondo esa pregunta, ¿va? Así que vamos a ello y bueno, ahorita... Oye, Uriel, una pregunta. Mande. Ahorita que estabas mencionando la parte de los carbohidratos o la parte de las proteínas, hay veces que hay deportistas que tienen el suplemento, se lo tienen que tomar antes, durante o después del entrenamiento. Si esa proteína tendría que ser después, viendo esta parte de regresar, aquí en esta diapo vemos que la proteína siempre va a ser después. Antes no tendría como tal eficiencia, la realidad es de que sí o sí, siempre, si sus deportistas, ustedes buscan que rindan, sí o sí, lo único que tienen que consumir va a ser carbohidratos. La proteína va hasta después, así que ese sería el acomodo. Gracias. Un gusto. Y bueno, volviendo acá en esta parte, vaya, déjenme ver acá. Si ustedes buscan que rindan prácticamente, o bueno, si ustedes buscan en la competencia que puedan aspirar a que su rendimiento esté a tope y que justamente no haya ¿cómo se llama? Una deficiencia de rendimiento que pueda pasar lo peor de que no cumpla la meta, sí o sí que consuman carbohidratos. Eso, antes de entrenar, eso sí o sí sería la estrategia. Y ahorita vamos a ver esa cuestión. Esta parte de consumir la proteína previo al entrenamiento, ya les decía yo, me hace ratito, no sería lo más necesario. Hay muchas personas que te dicen, tómate la proteína para que no dañes tus músculos, que para que se empiece el proceso de recuperación y demás. La realidad es que no sería algo servible. Ya hay estudios que mencionan que no tiene como tal un efecto. La realidad es que el efecto que va a hacer que tengamos energía, sí o sí van a ser carbohidratos. Así que carbohidratos a tope en la cuestión de antes de entrenar. Y ahora vamos a esta cuestión de las estrategias de carbohidratos antes de entrenar. Ya les decía yo, pueden ser 30 gramos de carbohidratos o hay una estrategia que se llama gramos de carbohidrato por kilogramo de masa corporal por horas previas al ejercicio. ¿Cómo es esto? Generalmente hacemos esa estrategia cuando tenemos 4 horas antes para preparar al deportista. Por ejemplo, si un deportista tuviera una competencia, a lo mejor que les gusta a las 12 del mediodía, ok, vamos a empezar a tener, empezar a las 8 de la mañana esta cuestión de la carga de los carbohidratos. ¿Cómo es esto? Bueno, supongamos que tenemos un deportista de 70 kilos, 4 horas antes tendríamos que darle 280 gramos de carbohidratos, 3 horas antes tendríamos que darle 210 gramos de carbohidratos, 2 horas antes tendríamos que darle 170 gramos y 1 hora antes tendríamos que darle 70 gramos. ¿Cuál es el gran detalle de esta estrategia? ¿Y por qué no sería tan factible
en la cuestión de que cuando estamos en un nacional, y se los digo yo la realidad es que esta estrategia es muy complicada, sobre todo cuando estamos trabajando con deportes de equipo. Si fuera nomás un deportista, probablemente sería una buena idea, buena idea o buena estrategia, pero cuando uno está trabajando con deportes de equipo, se los digo yo cuando estoy con la selección que me toca viajar, mi último viaje fue a Tijuana con la selección U14 de básquet, yo ahí, por ejemplo, me levantaba, iba al comedor, ver qué iba a haber desayunar para las chicas, decir, ahí estar con las chicas en todo momento hasta que terminan de desayunar, después me iba al súper, si es que me faltaba comprar algunas cosas, siempre empezaba a preparar la cuestión de toda la mesa de snacks, todas las hieleras para irnos al estadio, y pues justamente todas estas ocupaciones no me permitían la opción de estar preparando toda esta cuestión de la cantidad de carbohidratos por cada niña. Además, acá con las niñas, ellas tenían que estar, bueno, los papás tenían que estar pagando que los snacks y todo eso, y pues si yo hacía todo este conteo de este tipo de carbohidratos, la verdad es que iba a salir bastante caro, ¿saben? También otra de las cosas que uno tiene que cuidar en esta cuestión, bueno, lo que buscamos también los nutriólogos es esta parte de la economía. Yo estoy muy consciente de los papás que muchas veces tienen que estar comiendo, pero tienen que estar comprando estos alimentos, pues bueno, ¿cuál es la estrategia más ideal? Vamos por la opción 1, que serían 30 gramos de carbohidratos. Ahora, ¿cuándo es cuando utilizamos estos 30 gramos de carbohidratos? Miren, aquí por ejemplo, bueno, estos serían los carbohidratos durante el entrenamiento. Me voy a adelantar y ahorita me voy a retrasar. ¿Va? Aquí por ejemplo, para que nosotros podamos tener en consideración cuánto tiempo tendríamos que utilizar un carbohidrato, tendríamos que conocer primero la composición, que si es algo líquido, si algo semilíquido o algo sólido. En este caso líquido, pues cualquier bebida deportiva, ¿saben? Bueno, no cualquiera, la recomendación sería también que esa bebida deportiva, con todo el envase, tenga 30 gramos de carbohidratos, que en este caso Gatorade, Electrolit, Powerade, son 3 opciones que serían las más ideales para poder tener esta lección. ¿Va? En el semilíquido podemos utilizar lo que vienen siendo los geles deportivos o también papillas. Fíjense que las papillas son una gran opción y son muy baratas, porque por ejemplo, si ustedes han visto los geles, un gel deportivo te cuesta prácticamente entre 60 a 90 pesos, y papillas Gerber, que justamente un deportista tendría que consumir 2 papillas Gerber de la Heinz, 2 papillas prácticamente te cuestan 30 pesos, ahorita ya subieron, estaban a 20, pero 30 pesos te cuesta, y pues claro, no, la diferencia es bastante grande, ¿sabes? Así que también tengamos en consideración ese aspecto. Y en el sólido, prácticamente lo sólido puede ser a lo mejor pantoja con mermelada, a lo mejor esta cuestión de lo que viene siendo las panditas, a lo mejor alguna que otra gomita, esa sería esa parte de la opción. Una cosa es esta parte de la composición y otra el tiempo que también tenemos para poder elegir este tipo de carbohidrato. Por ejemplo, si estamos teniendo carbohidratos de absorción, que puede ser por ejemplo la fruta o la leche, o de rápida absorción, que puede ser la glucosa como los dulces, maltodextrina y dextrosa, me equivoqué de letras, discúlpeme, pero esas dos tipos son polvos que ya venden, que la realidad es que su manejo sí tiene que ser muy cuidadoso, ahí sí tenemos que conocer los gramos específicos, no es como que le vamos a poner una cucharada y ya está, ¿no? Porque si le damos mucho de maltodextrina, muy probablemente podemos causarle una pancreatitis, así que pues eso es un poquito más delicado. Y el tema de las, ¿cómo se llama? De los carbohidratos de muy rápida absorción vendría siendo la combinación de dos tipos de carbohidratos, por ejemplo, glucosa más fructosa. Que estas combinaciones, lo más común son las de las bebidas deportivas, por ejemplo, Gatorade y Powerade son los que más tienen esta cuestión, ¿va? Y ahora sí, viene aquí la respuesta de la pregunta que me mencionaban. ¿Cuándo podemos aplicar esta cuestión de los diferentes productos? Bueno, una hora antes podemos nosotros utilizar algo sólido, por ejemplo, un pan tostado con mermelada, puede ser de alta absorción, la mermelada puede ser fructosa, y se puede agregar un poquito de grasa frita, a lo mejor pan tostado con mermelada y una cucharadita de esas de las azúcares de crema de cacahuate, o si ustedes no quieren poner crema de cacahuate también no sería ningún detalle, pero ahí sí se podría utilizar. 25 o 30 minutos antes del entrenamiento o de la competición tendremos que utilizar o optar por algo sólido pequeño, como son las gomitas, o algo semilíquido, como viene siendo las papillas Gerber, puede ser, pues ahí podría entrar también el gel deportivo, para que esto sea de rápida absorción, y también tenemos que cuidar que no sea o que no tenga nada de grasa y fibra. Por ejemplo, algo sólido chiquito y que probablemente se nos pueda venir a la mente vendría siendo los chocolates. Pero ¿cuál es el detalle del chocolate? Que el chocolate, dependiendo de la porción que tiene, pues es alto en grasa, y ahí lo que nos menciona la recomendación es que no sea nada de grasa y nada de fibra. Así que sí o sí, 15 o 20 minutos antes de su entrenamiento hay que recomendarles que sea esta parte de gomitas o les digo papillas, y ya sea 10 o 15 minutos antes del entrenamiento o de la competición. Conmigo pasa mucho que muchos de los chavos que van a llegar al partido de baloncesto, como son aquí en la ciudad, pues prácticamente a veces no toman el tiempo suficiente, que a veces estamos, no sé, nos toca jugar en el TEC, ellos viven para Tlaquepaque, pues allá se está así 2 horas, resulta que casi llegan a la hora del partido y es porque, oye, me siento cansado, me siento chalala, ok, pues vamos a utilizar una opción líquida o semilíquida. ¿Por qué? Porque estas son de rápida o muy rápida absorción, prácticamente va a tener la energía suficiente para poder estar en el partido y ahí poder estar rindiendo. Que estos prácticamente serían las recomendaciones para que ustedes puedan utilizar, que digo, necesitaría ahorita que veamos un ejercicio de que me ayuden a buscar un producto, sea una varita, sea una papilla, sea algo líquido, sea, ¿cómo se llama? Pues sí, algo líquido, que tenga 30 gramos de carbohidratos en toda su presentación, o en todo caso, que tenga esta cuestión. Y voy a dejar de compartir un poquito para mostrarles el ejemplo, para que sea un poquito más sencillo, ¿no? Permítanme un poquito. Y mande. Antes de que pasen a buscarlo, tenemos una mano levantada de Alfredo y una pregunta en el chat. Súper, lo escucho. Si quieres primero Alfredo y que la levantó antes de que llegara la pregunta. Va. Uriel, con relación a lo que comentabas de que antes de lo que es una competencia es recomendable los carbohidratos, ¿qué opinas de las cenas de carbohidratos? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos hacer o de qué manera dosificar una cena de carbohidratos para que no pase lo mismo que pasa con lo que comentabas de que la persona no está acostumbrada a comer eso y luego se siente mal a la hora de la competencia, vomita o que pasen una mala noche? ¿Qué recomiendas como cena de carbohidratos y si lo recomiendas? Miren, te voy a preguntar, por ejemplo, va a depender mucho, y la verdad es que yo se lo recomiendo, y ahorita con esta información que estamos teniendo, que lo empiecen a aplicar con sus deportistas, que vayan acostumbrándose los deportistas a comer cantidades grandes de carbohidratos. ¿Cuántos grandes? Tendríamos que evaluar, pero de manera general, suponiendo en tazas, que pudieran comerse una taza y media de arroz, 2 tazas y media de arroz o de pasta, se podría hacer como ese equivalente para irlos acostumbrando. ¿En qué viene este contexto? Cuando nosotros, o cuando me toca a mí viajar con la selección, generalmente las cenas, optamos, si es día de competencia, bueno, si es el primer día previo a la competencia, buscamos hacer una carga de carbohidratos. Va a ser esta parte de pizza, va a ser esta parte de helado. ¿Por qué esto? Sí, lo que les decía yo, la nutrición deportiva es algo de cual no recuerdo. Si alguien me dijera, no sé,
a lo mejor creo, oye, pero no es sano la pizza y todo eso. Oye, lo que necesitamos acá es que sea la carga de carbohidratos a full, ¿saben? La pizza, el helado, los pasteles, las donas, tiene una alta cantidad de carbohidratos, sí tendrá alta cantidad de grasas, pero como es la noche, no tendrías como tal detalle que sea algo elevado en cuestión de grasas, en cuestión de fibra, porque no estamos compitiendo de una manera cercana. Así que una de las opciones pudiera ser tema de pizza, tema de, ¿cómo se llama? De donas, el tema también de hamburguesas, o sea, toda esa cuestión práctica que es de la vida real, te lo digo porque es lo que me toca a mí conseguir, porque justamente si contratáramos el servicio de cenas en los hoteles, pues digo, los papás son los que terminan pagando y como no entran tanto en el presupuesto, así que yo le recomendaría esa cuestión. De número uno, empezar esta parte de hablarles, explicarles todos esos detalles que estamos viendo, que empiecen a comer durante el tiempo de pretemporada, la temporada, para que cuando ustedes estén justamente allá en el hotel, en su competencia, puedan ustedes optar por pizza, por esta parte de la cuestión de hamburguesas, de lonches, de tacos mínimo, y bueno, depende también de la tortilla, ¿no? Pero si es la tortilla chica, mínimo 6 tacos, si es de la tortilla grande, mínimo 5 tacos, y les digo mínimo porque va a depender mucho de la capacidad gástrica y también de la juventud, ¿saben? De los deportistas que ustedes tengan, habrá unos que digan, oye, no puedo comer más, oye, no puedo comer menos. Si les pasa el caso, que generalmente pasa con las niñas, que no comen a veces mucho, de que, oye, no sé, no me puedo comer a lo mejor los 6 tacos, ok, ¿sabes qué? Cómete 4 taquitos, te quedaste bien, si me quedé bien, bueno, a lo mejor si en ese lugar de la taquería venden un postre, un flan, un pastel o demás, oye, ¿cómo te caía esta parte del pastel o flan? No, pues me quedé bien, que se lo coma, y ahí esta parte, lo que necesitamos es que los carbohidratos estén a full, prácticamente que esa cena esté, bueno, perdón la palabra, que esté atascada de carbohidratos, siempre y cuando respetemos la capacidad gástrica del deportista o la deportista. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues prácticamente sale preguntando, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes llena? No, es que me siento bien, no, que me siento bien. Si también dice, oye, ¿sabes qué? La verdad, no me puedo comer un postre porque estoy hasta aquí, ok, hay que decirle, bueno, tómate a lo mejor un Gatorade, cómete unas panditas, que a pesar que sean chiquitas, tienen una alta cantidad de carbohidratos. Ahí, por ejemplo, podemos decirle, cómete a lo mejor medio paquete, digo, dependiendo ¿cómo se llama? La competencia que tenga el día siguiente, si son muchos kilómetros, pues una competencia que sea muy desgastante, pues hombre, cómete todo el paquete. Ahí también va a entrar el suplidor y decir, ustedes como coach, no, claro, va a ser una competencia que sí va a hacer la que se esfuerce, pues bueno, vamos a darle más aporte el tema de los carbohidratos. Ahora sí que pueden hacer ese mix, pues algo líquido, algo sólido, algo semisólido, pero al fin y al cabo, lo más importante sí es estarle preguntando constantemente que, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Náuseas y demás. Ahora sí que de esa manera solamente vamos a poder conocer si esa estrategia se está sirviendo o no está sirviendo. Digo que hasta que no aviso. Hasta el martes, ¿verdad? Sí. No sé si respondí la duda, creo. Y gracias. No, me gusta. Yo no estoy en competencia, pero si menciono los 7 o 8 tacos, no hay bronca, ¿verdad? Ándale, sin Oye, bronca. y en el chat preguntaban cuando nos pusiste la fórmula de los carbohidratos, si esa fórmula aplica para niñas, niños, igual jóvenes adultos y adultos mayores. Sí sería. Digo, hay, por ejemplo, en los adultos mayores tenemos que conocer si a lo mejor hay una patología, por ejemplo, no sé, diabetes, ahí sí hay temas de insulina, sí tendríamos que ir ser un poquito más delicados, pero justamente ahí tenemos que tener esa cuestión. Pero sí hay que, o sea, nomás, si es una persona sana, no habría como tal problema. Sin embargo, si es una persona que ya vive con una patología, sobre todo esta parte de diabetes tipo 2, o a lo mejor es un deportista que vive con diabetes tipo 1, pues ahí sí tendríamos que estar cuidando ese detalle. Pero si hay más, no habría como tal algún, ¿cómo se llama? Algún problema. Y fíjense, ahorita acaban de decir esa parte de la rosca, déjenles presento otra imagen, porque verdaderamente sí es algo que yo utilizo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Astros, yo utilizo el pan muerto para la carga de carbohidratos. Miren, por ejemplo, aquí, toda esta cuestión es, ¿ya alcanzan a ver la imagen? Sí, va. Miren, aquí, por ejemplo, es la limitación pre-competencia. Aquí que ahí están las papillas, que están las gomitas, que están las barritas. Aquí se las pongo bien sencillo. Las barritas de Fruit Loops, las barritas de Stila y la barrita de Rice Krispies, con 2 barritas que se coman, tienen 30 gramos de carbohidratos. Las papillas, con 2 papillas, tienen 30 gramos de carbohidratos. Con la bolsita de panditas, esa bolsita de panditas tiene 10 panditas. Yo hago esas bolsitas. Al lado están los arándanos son 20 arándanos para que también les dé 30 gramos de carbohidratos. Plátano con un plátano si es suficiente. El tema de, si fijan ahí hot cake, los hot cakes eran para después, no era para ese momento, pero prácticamente todo esto se consume antes de competencia. Yo igual les paso esta imagen con Clau, que esto es el de la presentación, pero se los paso. Pero todas estas opciones que les digo, en el mundo exterior los catalogan como algo no sano. Pero la realidad, lo que les decía, en la nutrición deportiva no existe lo saludable, no saludable, simplemente existe lo adecuado y no adecuado del contexto. Aquí, por ejemplo, durante la competencia, buscamos también que haya 30 gramos de carbohidratos. Estos son de los viajes que tuve en Durango, creo, ahí también con otra selección. Vemos ahí que el agua, que la bebida deportiva y demás, los sándwiches, y después de la competencia, justamente viene la preparación. Si se fijan, ahí hay pan muerto, ahí hay carlotas de mango, ahí en la parte, era el paquete que francesa y hamburguesa como de carne, o sea, todo este contexto de la alimentación que prácticamente estamos consumiendo en el día a día puede utilizarse con los deportistas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que se hace la conversión conforme a los carbohidratos que ellos necesitan. Y al fin y al cabo, es algo bien curioso que los nutris, y sobre todo, o bueno, hablando desde la nutrición deportiva, nosotros pues, prácticamente entendemos fisiología bioquímica, nos va a decir, comete tanto de pan, comete tanto de aquello, y al fin y al cabo lo que va a estar ayudando es esta cuestión de la recuperación. Pero sí, por eso que ahorita que yo la rosca, pues la rosca sí pudiera ser una estrategia para poder recuperar. Digo, si a lo mejor en algún momento les toca una competencia afuera y le toca día de Reyes, pues adelante, pues utilicen la rosca y la gran ventaja que ahorita pues, ya está inteligencia artificial, ¿no? Preguntarle que, oye, pues, ¿cuánto tiene que ser la rebanada para 30 gramos de carbohidratos? Que se los dice. Ahí a veces a mí me salva cuando se me van algunas cosillas y pues ya está, ahí ya tiene esa gran ventaja. Pero como ven, ¿me compartir? Mi maestro limpio. Aquí dice José Ramón, pero eso deben comer los competidores, no los entrenadores. Sí, bueno, los entrenadores también tienen ahí su desgaste. Pues ahora sí que se los diré yo con los coaches de que no, hay todo así. Mira, hasta yo le llevo una dona, ¿sabes? Ya está. Pero bueno, al fin y al cabo, estas son las estrategias que ustedes pueden llegar a estar utilizando. Y pues sin ningún detalle, les digo, el mundo de la nutrición deportiva es muy abierto, no hay como que tiran de esto sí, esto no. Bueno, la realidad es que nomás controlamos tomar plagas. Miren, por ejemplo, acá, este es una tabla nutricional de la Rice Krispies. Ya les decía yo, me adelanté, que 2 barritas Rice Krispies les cumplen con los 30 gramos de carbohidratos. Aquí, por ejemplo, de este lado vemos la cuestión de la tabla nutricional por cada barrita. Si se fijan, la tabla nutricional aquí nos dice que una barra tiene 22 gramos y por cada barra son 90 calorías. Vemos acá que el total de carbohidratos son 18 gramos por cada barra. Si yo necesito 30 gramos, no pasa nada si ustedes se pasan de 30 gramos, eso no se preocupen. Pero si vemos aquí
que el total de carbohidratos de esta barrita son 18 gramos. Bueno, pues ya nomás sumo, ¿no? 18 más 18 me da 32 y justamente con 2 barritas es más que suficiente. ¿Y qué es la gran ventaja? Que la Rice Krispie, esta de aquí, no es la presentación viejita, pero la Rice Krispie, la gran ventaja es que la pueden encontrar en cualquier Oxxo, en cualquier 7-Eleven, en cualquier tienda, como está muy barata, el Oxxo te cuesta, creo que la barrita grande te cuesta 11 pesos, si no lo recuerdo. Las chiquitas, que son estas las individuales, te cuestan 6 pesos por ahí, según yo, según recuerdo, la verdad que no me he dado una vuelta de Oxxo, pero justamente es algo rápido, algo fácil de comer, se absorbe rápido por la cuestión que es arroz, es muy pequeño, o sea, no tarda mucho en digerirse, así que esta es una de las opciones que ustedes pueden utilizar para esta cuestión de, ¿cómo se llama?, de estrategia antes de entrenar. Y les digo, pues es fácil de conseguir, así ustedes, vamos a hacer la actividad, bueno, tengo que usar el para poder llevarse los 50, pero aquí justamente yo les invitaría que empezaran a ver la cuestión de los carbohidratos, los que más gustan. Yo verdaderamente hay muchas ocasiones que me voy al súper, que me voy esta es la pasada. a los Oxxos, a solamente ver la verdad que pero voy a ver los nuevos productos que hay y justamente decir, mira, esto lo puedo utilizar, esto a lo mejor no, esto a lo mejor pues tal vez, y con este aspecto pues ya tener mi arsenal, ¿no? Por llamarlo, de productos que pueda tener a la mano y que sea algo muchísimo más sencillo, ¿va? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda, pregunta de esto? Creo que Jorge Bugarín, ¿sí, verdad? A ver, déjame, ¿está apagado tu audio, Jorge? A ver, Jorge. Ahora sí. Sí. Pues hay bien interesante explicación de la necesidad de carbohidratos, pero hablando en adultos mayores, ¿qué sería lo recomendable de consumo previo en carbohidratos ante un entrenamiento? A las 7:30 de la mañana. Una pregunta, ¿sería lo mismo? O sea, la recomendación es igual, los 30 gramos de carbohidratos, no hay ningún detalle, nomás lo que les mencionaba, si a lo mejor el deportista viviera ya con una patología, a lo mejor diabetes tipo 2, ahí tendríamos que ver la cuestión de, bueno, se utiliza la alta parte de insulina para ver si hay alguna dosis o demás. Ahí, por ejemplo, se hace trabajo multidisciplinario de nutriólogo deportivo con nutriólogo clínico y si ¿sabes qué? Pues se puede colocar estas unidades o no se colocan unidades, pero al fin y al cabo, la recomendación es la misma, 30 gramos de carbohidratos y sin ningún detalle. ¿Es adecuado? ¿Qué sería más adecuado previo al entrenamiento? ¿El consumo de un jugo de frutas, o un chocomil, o una galleta, o un té con una rebanada de pan tostado, o unas barritas energéticas? ¿Qué sería? ¿Qué sería más adecuado? Vamos a ver, acá va a depender. Vámonos, tomamos café a lo mejor y nos arrancamos, agarramos la raqueta y nos vamos a entrenar. Qué buena pregunta. Aquí, por ejemplo, va a depender del tiempo. Supongamos que la persona tal vez se levantó una hora antes de entrenar. Ok, podemos utilizar un carbohidrato de lenta absorción, por ejemplo, una pieza de fruta o a lo mejor un licuado de leche con fruta. Pero si la persona se le hizo tarde y se levantó a lo mejor, ¿qué les gusta? 15 minutos antes de entrenar y dice, oye, voy a llegar a entrenar en 15 minutos, necesito algo rápido. Ok, ahí vamos a utilizar la rápida absorción, que es esta parte de barritas, como la barrita azul, la Rice Krispie o la Fruit Loops. Puede ser también gomitas de las panditas, 10 panditas es más que suficiente. O puede ser esta parte de un Gatorade o un electrolit. Eso pudiera ser la opción, que es de que ya se me hizo tarde, pues hay que absorberlo rápido. Pero si hay tiempo, puede ser la fruta o puede ser el licuado de fruta con leche. Si es chocomil, tendríamos que ver cuántos carbohidratos tiene el chocomil. Digo, tiene muy poquitos. La realidad es que para que pudiera ser algo que realmente nos sirviera, tendrían que ser aproximadamente entre 3 y 4 cucharadas de chocomil para que pudiera servir. Acompañarlo con una rebanada de pan tostado o galletas. ¿Pudiera pues, ser? Pues pudiera ser lo más suficiente el tema del chocomil. Digo, si quiere utilizar a lo mejor un pan tostado con mermelada, puede ser un vaso de leche, 2 cucharadas de chocomil y el pan tostado con una cucharada de mermelada y con eso es suficiente. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. No, hombre, un gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Miren, me voy a retrasar aquí. Y miren, aquí ya hablamos de lo que es comer carbohidratos antes del entrenamiento y ahora vamos a ver el tema de los carbohidratos durante el entrenamiento. Las recomendaciones nos dicen que los carbohidratos se tienen que consumir por cada hora de ejercicio. Si nosotros entrenamos, pero entrenamos menos de 45 minutos, no sería necesario tomar una bebida deportiva, porque ahí las reservas de energía, de hígado y de músculo no se van a ver afectadas. Pero si entrenamos más de una hora, tendríamos que comer 30 gramos de carbohidratos o beber 30 gramos de carbohidratos, que sería a lo mejor un electrolit. Si hacemos 2 horas de entrenamiento, nos dice que tenemos que comer 60 gramos de carbohidratos, pero tenemos que combinar los carbohidratos. Tenemos que combinar a lo mejor glucosa más fructosa, tal vez, o sacarosa a lo mejor, un Gatorade con una papilla Gerber. Y más de 3 horas de entrenamiento nos dice que tenemos que combinar otra vez los carbohidratos, pero tenemos que comer 90 gramos. ¿Cómo es esto? Pues a lo mejor podemos comer, o beber, perdón, un electrolit, a lo mejor también unas panditas y tal vez una papilla. Con esto ya vamos a poder seguir rindiendo, ¿va? ¿Cómo se vería esto? Y voy a adelantarme acá. Miren, ¿cómo se vería esto en campo, lo de comer carbohidratos durante? Les decía yo, 45 minutos, pero si dura menos de 45 minutos su entrenamiento y no es intenso, con solo agua natural es más que suficiente. Si entrenamos una hora, perdón, más de una hora, tendríamos que tomar una bebida deportiva, que la recomendación sería electrolit. Y 2 horas de entrenamiento, combinación de 2 tipos de carbohidratos, puede ser Gatorade y una papilla, y más de 3 horas de entrenamiento, ya les decía, panditas, más Gatorade, más ahí una papilla. Ya con esto podemos empezar a rendir. ¿Qué deporte es el que más utiliza esto? Los de resistencia y ultra resistencia. También el tema de baloncesto, deportes de equipo, si utilizamos el tema del electrolit por la cuestión de la intensidad que tiene dicho deporte, ¿va? Pero eso sería la cuestión de la estrategia durante el entrenamiento, ¿va? Y ya después de la competición del entrenamiento, nosotros tenemos que hacer o aplicar lo que vienen siendo las 3 R's de la nutrición. Número 1, tenemos que recuperar la energía. ¿Cuál energía? La que perdimos en el hígado y en el músculo, que prácticamente son los carbohidratos. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar el peso de la masa corporal, perdón, del deportista, no sé, por ejemplo, 70 kilos por 1.2. 1.2 es la recomendación que tiene que seguir el deportista para poder recuperarse. Y, de hecho, el deportista siempre que ustedes, o que ellos terminen una competencia, siempre tiene que empezar a comer. ¿Por qué? Si el deportista no come en las primeras 2 horas después de su entrenamiento o competencia, las reservas de energía, tanto el hígado como el músculo, pueden llegar a tardar hasta 48 horas en recuperarse, o sea, 2 días. Pero si se come carbohidratos justamente después de entrenar las primeras 2 horas, esas reservas de energía se pueden empezar a rellenar y a recuperar en 24 horas. Así que, pues ya no, también ahí tenemos que tener esa consideración. Si es que nosotros tenemos torneo, pues ya sea relámpago, a lo mejor un nacional de 3 días, ¿sabes? Así que eso es algo primordial. ¿Cómo se ve, por ejemplo, esto? La persona que pesa 70 kilos y tenemos que multiplicarlo por 1.2, son 84 gramos. Si a lo mejor ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? No tenemos cerca el comedor, ahorita la competencia, porque a lo mejor otro deportista va a entrenar, pues bueno, pueden ir ustedes o mandar a alguien a que vaya al Oxxo,
compre pan tostado, compre mermelada y 2 pan tostados con 2 cucharadas de mermelada son lo suficiente para poder empezar a recuperar estas reservas de energía. Así que esto es un ejemplo muy sencillo, muy práctico para que ustedes lo puedan lograr. Si a lo mejor ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? La verdad, no hay esta parte de pan tostado, a lo mejor hay puras barritas, a lo mejor barritas del azul. Ya dijimos nosotros que 2 barritas son equivalentes a 60 gramos. Si yo le doy, 30 gramos, si yo le doy 6 barritas, es un equivalente a 90 gramos. Si le doy 5, pues probablemente entran ahí prácticamente unos 80 y tantos gramos, así que con 5 barritas de la Red Spirit y de las azules sería más que suficiente para poderlo empezar a recuperar. Y después, ya vimos el tema de los carbohidratos, queremos recuperar la parte de la masa del músculo que se rompió durante el entrenamiento de la competición. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros prácticamente tenemos que cuidar que la proteína contenga de 2.5 a 3 gramos de leucina. ¿Por qué? La leucina, hagan de cuenta que es un aminoácido que se encuentra en la carne, o en las carnes, y en los alimentos de origen vegetal, que esta hace que empiece la recuperación muscular. Si no tenemos esa cantidad de leucina, va a ser muy difícil que empiece la reparación. ¿Y cómo yo puedo saber? Pues miren, aquí les dejo una tabla que justamente viene tanto la clasificación de origen animal como de origen vegetal en 100 gramos ya cocidos. Bueno, hay unos que dice crudos, otros cocidos, donde aquí nos dice cuántos gramos de leucina tiene. La dosis, ya les decía yo, es de 2.5 a 3. Por ejemplo, si nosotros comemos 100 gramos de pechuga de pollo, tenemos 2.4 gramos de leucina. Ya dijimos que mínimo son 2.5. Tendríamos que comer a lo mejor 120 gramos mínimo para poder empezar a recuperar el músculo, que se acaba de romper durante el entrenamiento. Y así, vaya, estas son algunas opciones, realmente hay más, pero esta es la información que les comparto, que es prácticamente lo que finalmente andamos consumiendo en el día a día. Pero mínimo que sus deportistas consuman 120 gramos de carne. Digo, como mínimo, va a depender mucho de las necesidades específicas de cada quien, pero por lo menos con 120 gramos podemos asegurar que el músculo se va a reparar y va a crecer, ¿va? Y las grasas, lo que les decía desde hace ratillo, es que estas pueden retrasar la absorción de los nutrientes. Las grasas, después de entrenar, lo mínimo que tendríamos que buscar que coman serían menos de 10 gramos. ¿Cuántos son menos de 10 gramos? Una cucharadita de aceite, una cucharadita de aderezo, 3 rebanadas de aguacate. Prácticamente eso sería como lo mínimo que tendrían que consumir. De preferencia que no consuman grasas después de entrenar, les digo, para que la recuperación pueda ser de una manera mucho más rápida, ¿va? Y si ustedes a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera mejor comprar a lo mejor unas barritas o algo en el Oxxo, pues yo les recomendaría que antes de comprarlas busquen, ya dijimos, que tenga la cantidad de carbohidratos y número 2, que también tenga la cantidad de grasas menos de 10 gramos. Si tiene menos de 5 gramos, mucho mejor. Aquí las flechas les señala dónde tienen que checar. Por ejemplo, la grasa total, esa es la que tiene que ser menos de 5 gramos y la fibra tiene que ser prácticamente también menos de 5 gramos. Si tienen 0, está de maravilla, pero esa es la recomendación, ¿va? Y, por ejemplo, ¿cómo se ve un platillo para alguien que utilice esta parte de, a lo mejor un suplemento puede ser una cucharada de suplemento de proteína que utilice, más 2 pan tostado con 2 cucharadas de mermelada cada uno, o si es una comida, que tenga una taza de arroz y que tenga prácticamente 120 gramos de proteína, que justamente es un bistec grande, más o menos del tamaño de una mano, de un adulto. Esa sería la cantidad de los 120 gramos de proteína. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta ahorita. Habían ahora callen para siempre. Llegó Ray y llegó... Ya, una en el chat, Uriel. Dice, acerca de las panditas, las personas que tienen problema con la glucosa, resistencia a la insulina, ¿hay problema que la consuman o en ese caso es optar por otra opción como fruta o nueces? Me quedó la duda. Ahí lo más ideal, lo más ético sería hablarlo con el especialista que lo está tratando o la está tratando para poder conocer la cantidad de, ¿cómo se llama?, de insulina que está utilizando. Ahí sí, ese es algo más delicado. Aquí, por ejemplo, esto es aplicable para pacientes que no viven con alguna patología y justamente ahí sí tendríamos que sí o sí hablar con el especialista de que, oye, yo quiero que este deportista rinda, pues ¿qué onda? ¿Tiene resistencia a la insulina? ¿Sí puede consumir los 30 gramos de carbohidratos? ¿No tiene que consumir? Ahí sí yo le recomendaría, y le digo porque yo lo hago, si tengo un deportista que vive con diabetes tipo 2, yo la verdad es que no me dedico a lo clínico, por eso tengo amigos clínicos que ahí hacemos una buena mancuerna y sí le digo, oye, ¿sabes que este deportista viene conmigo? Vamos a trabajar en conjunto contigo y dime, ¿cuánto puede consumir el tema de, ¿cómo se llama?, de carbohidratos por sus dosis de insulina y demás? Y ahí, como la dosis de insulina sí es prácticamente personalizada, sí no me atrevería a decirles cuánta cantidad, porque sí se tendría que revisar. Yo más bien les recomendaría que lo hablaran con ese deportista, de que, oye, ¿sabes qué? Pues aprendí esto en un curso, en un diplomado, pero lo que me mencionaron es que tenemos que ver con tu especialista, a ver si lo puedes consumir, y pues justamente también evitar pasar un mal rato, ¿saben? Porque a lo mejor algo lo puede destantear o X y cosa, y ahí terminan siendo responsables, por eso mejor hagamos esta parte del trabajo en equipo y pues mencionarlo, ¿va? ¿Alguna otra duda, pregunta? Gracias, Uriel. No, me gusto. Y pues miren, aquí por ejemplo, los micronutrientes de esto, yo a Lau le voy a pasar al ratito o más tarde mañana un documento donde vienen alimentos de los que ustedes pueden elegir. Esta prácticamente, bueno, la presentación que yo también se va a pasar, pero la presentación es más para que vayan a entender y el librito que les voy a pasar es más para ya aplicarlo, ¿verdad? Así que no se preocupen de esos aspectos. Y miren, los micronutrientes, ya para terminar y cerrar, los micronutrientes prácticamente son vitaminas y los minerales que estos ayudan a que el cuerpo funcione de una manera adecuada o de una manera ideal. Por ejemplo, si ponemos esta situación de que en nuestro cuerpo tenemos diferentes carreteras y en estas carreteras viajan diferentes carritos, estos carritos prácticamente son lo que vienen siendo los nutrientes. Por ejemplo, uno puede ser proteína, un carbohidrato, grasa. Si esta carretera está bien visita, pues puede viajar a 80 km por hora y pues es rapidísimo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si esta carretera está bachada? Llena de baches. Pues prácticamente estos carritos van a tener que esquivar estos baches, van a ir más lento y pues el detalle va a ser que va a tardar en llegar los nutrientes, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos vitaminas o minerales o nos inyectamos un complejo B? Prácticamente las vitaminas y minerales son aquellas que mantienen esta carretera de una manera muy lisa. Prácticamente van a tapar todos estos baches y el bache, pero la carretera va a salir bonita y va a poder pasar. Por eso, cuando ustedes se suplementan con vitaminas o minerales o prácticamente se inyectan el complejo B, lo que va a pasar es que esta carretera va a estar lisita y se van a sentir con un montón de energía. Pero no es porque las vitaminas den directamente la energía, ¿no?
prácticamente lo que hacen es contribuir a que la carretera esté lisa para que justamente la energía pueda pasar. Así que, pocas palabras, las vitaminas no dan energía, sin embargo, van a apoyar a que esta energía pueda fluir de la manera más adecuada. Así que, nosotros, ¿cómo podemos recomendarle a los pacientes, bueno, a los deportistas que puedan tener el aporte necesario de vitaminas y minerales con porciones de 6 a 7 porciones de verduras, de frutas puede ser de 4 a 5 porciones. Va a depender de varios factores, pero eso sería de manera general, ¿va? Y justamente aquí les paso la cantidad de vitaminas que nosotros tendríamos que estar consumiendo al día, también de minerales, en la diapositiva siguiente, pero esto justamente también se hace a partir de los cálculos. Nosotros, como nutriólogas, vemos todos estos detalles. Ahora sí que calculamos a partir de las bases de datos que hay, de cuánto tiene, no sé, a lo mejor un plátano de tanta vitamina, tanto de mineral, y a partir de ahí hacemos la cuenta. Aquí también el tema de los minerales y esta parte de, ahí se me dio, esta parte de la cuestión de estos micronutrientes, a pesar de que se comen en menor cantidad, pues no son menos necesarios. Al contrario, muchas veces son más necesarios de lo que necesitamos. Y en resumen, Uriel, perdón. Mande. Tenemos una mano levantada. Ah, sí, adelante. Natalia. Natalia. Ya, creo que ya me escuchan. Sí. Sí, ya. Bueno, yo solamente comentarte, aparte de que muchísimas gracias por toda la información que nos estás dando, yo soy maestra de natación y yo manejo, bueno, a mi cargo tengo el equipo infantil y juvenil. Entonces, por los chicos están en una etapa donde la alimentación a ellos no le da como más importancia y más los jóvenes. Y tengo unos papás que sí se preocupan más por sus hijos. Entonces, yo quería saber si manejas como tipo pláticas que vayan específicamente a los padres de familia para que les puedas también dar toda esta información. Te lo digo porque yo tuve un caso con un chico que tuvo un problema con él en su entrenamiento. Él siempre se cansaba de los músculos y yo le decía a su mamá, es que es la alimentación, y me decía, no, come súper bien, y total, nunca me hizo caso. El punto es que una vez se puso mal, se puso súper pálido, lo tuvimos que llevar al área médica y hasta que le dijo el doctor, que le vio las uñas de sus manos y le vio de su cabello, le dijo, ¿sabes qué? Necesitas llevarlo con un nutriólogo porque este niño necesita cierto tipo de alimentación, porque no solamente entrena con Natalia lunes, miércoles y viernes, también entrena martes y jueves en el básquet. Entonces la actividad física que él maneja es demasiado para la alimentación que él está llevando. Y entonces, no sé si tú podrías dar como una charla a un determinado grupo de padres de familia para que sepan también toda esta información. Sí, creo que sí, ahora sí que otra de las cosas que me dijo y justamente me ha tocado estar en diferentes instituciones, dar pláticas tanto a los jóvenes como también a los papás. Muchas veces me ha tocado colaborar con algunos campamentos de baloncesto y es con adolescentes, niños y demás. Así que sí, sin ningún problema. Si quieres, bueno, acá está mi WhatsApp. Si quieres guardar mi número, me mandas un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo y ya pues empezamos a hablar más detalladito de ya son los papás de tantos. Si quieres que a lo mejor también los niños se puedan poner a tener alguna actividad y demás. Que al fin y al cabo, la idea sería que fueran pues, ambos sectores, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Pero sí, ahora sí que eso también es parte de mi chamba y con muchísimo gusto, pues así nos ponemos de acuerdo y empezamos a cuadrar todos los detalles. Va, y otra pregunta. Existe también unas gomitas que son de la marca GU. Hay una competencia que se llama Maratón de 12 horas, que es en la Río Chapalita. Este año yo participé y la verdad te voy a ser bien sincera, la verdad no vi cuántos carbohidratos tenía, pero quería saber el tiempo después de cuánto tiempo las puedes utilizar, o sea, el lapso de espacio que tienes que utilizarla entre tantas gomitas, no sé, los 30 gramos se te van a absorber en, no sé, 1 hora y media, pues, y después de cuánto tiempo tienes que volverlo como a consumir para tener esa demanda de carbohidratos durante las 12 horas, de aguas abiertas. Sí, ahí por ejemplo tenemos que ver primero la ruta y poder estimar a través de los tiempos. Si cuando pase 1 hora tiene que ser otros 30 gramos de carbohidratos. Cuando pase 2 horas tiene que ser esta parte de lo que vienen siendo 60 gramos de carbohidratos. Arriba de 3 horas el tema de lo que vienen siendo los... Ya lo que estamos haciendo yo y ahí las gomitas son, si no recuerdo, son 4 gomitas para que se puedan absorber en 15 minutos. Y justamente después de la hora de entrenamiento, bueno, de la competencia, ya pasó, ahí se hace esa parte de otras 4 gomitas. Y ya después de las 2 horas, ahí se estaría utilizando, digo, si quieres seguir utilizando la Corgu, serían las gomitas y también esta parte de un gel para seguir siendo ese aporte. Pero sí sería prácticamente cada hora. Después de que la comiste, no sé, si a lo mejor la comiste 15 minutos antes de la competencia, vemos el tiempo, pasa 1 hora y otra vez, otras 4 gomitas. Va, muchísimas gracias. No, hombre, un gusto, Natalia. Y pues hay que quedar pendiente del mensajillo y ya nos podemos ir de acuerdo. Sí, igual cualquier cosa también, si por algo no logra, pues no hay que no haya contacto porque siempre contesta. Pero si tienen alguna duda o así, lo podemos apoyar nosotros también con el enlace, también sin problema. Sí, también, muchas gracias. Y también, ya para terminar más tiempo, con la Academia de Nutrientes dependerá del tipo de deporte y como la duración. También es necesario conocer el horario que entrena el deportista para poder saber elegir el tipo de carbohidratos, si se va a absorber lento, rápido, muy rápido. No es necesario agregar proteína previo al entrenamiento, no mejora el rendimiento y tampoco se da la muscular. También la cantidad de fibra y de grasa puede afectar el aporte de los nutrientes, así que hay que cuidar antes y después de cada entrenamiento o competición. Así que también ya para acabar, los micronutrientes no por comer en menos cantidad son menos importantes, al contrario, tenemos que estar cuidando eso para que las carreteras pues puedan estar de una mejor o de la mejor, bueno, de la manera más ideal. Y pues nada, agradecerles por su tiempo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, ya les decía yo que les paso esos documentos al Lau para que se los haga llegar y pues nada, pues agradecerles, esperando que haya sido de provecho estas 2 horas de toda esta cuestión. Yo nada más decirles que chicos, aquí es el Instagram de Uriel y su contacto, por si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerla directamente, se la pueden hacer, siempre contesta, siempre les ayuda, siempre les resuelve las dudas y si fueran muchas y les da pena hablar directamente con él o lo que sea, pueden mandárnoslas a nosotros y a nosotros se las compartimos a él sin ningún problema. Correctísimo. Pues muchísimas gracias por estar acá, nos vemos el miércoles y pues nada, pues que descansen. Muchísimas gracias a por estar por acá. Gracias a ti, Uriel, gracias a todos, descansen, que tengan bonita tarde, si van a partir su rosca, pues ya lo dijo el Nutri, denle a la rosca, que pasen bonita noche. Buenas noches, gracias. Nos vemos.